Estudio Evangelio de Marcos. Jesús resucitó y ahora vive. Marcos 16, del 1 al 20. Las mismas mujeres que observaron dónde colocaron el cuerpo de Jesús, después de pasar el día de reposo, el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana llegaron al sepulcro. Iban pensando cómo removerían la piedra que sellaba la entrada, pero su sorpresa fue que la tumba estaba abierta. Evidentemente, no fue para que Jesús saliera después de su resurrección. Él tenía la capacidad de atravesar paredes. La tumba estaba abierta para que los testigos pudieran verificar que estaba vacía y que Jesús había resucitado. Ninguno de los evangelios exhibe el proceso de resurrección de Jesús, ni cuándo ocurrió. Estos datos son exclusivos del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. En el Evangelio de Marcos, estas tres mujeres fueron testigos de la tumba vacía. En un principio pensaron que alguien había robado el cuerpo de Jesús, pero tras ver al ángel materializado en ser humano, comprendieron lo que había pasado. Que las mujeres se espantaran pudiera ser al ver que Jesús no estaba, aunque parece más lógico que el espanto fuera producido por la presencia del ángel. Ellas esperaban hallar el cuerpo sin vida de Jesús, pero al descubrir esta escena estaban confusas y muy inquietas por lo que podría haber hecho con el cuerpo de su Señor. ¿Cuántas veces dijo Jesús que resucitaría? ¿Estaba velado el entendimiento de todos? Lo cierto es que nadie estaba esperando que en realidad ocurriera. Todavía las personas vivían bajo un limitado entendimiento. Solo después del día de Pentecostés, los nuevos nacidos en Cristo pudieron entender las cosas del reino, porque el Espíritu Santo se las daba a conocer. El ángel dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron». Los ángeles anunciaron su nacimiento y ahora también anunciaban su resurrección. Las mujeres, en su ignorancia, buscaban a Jesús en el lugar donde no se encontraba, y el ángel les mostró donde supuestamente pensaban encontrarlo. Después, el ángel transmitió la información que Jesús le había dado. «Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo». Las palabras del ángel desarrollaron en las mujeres pánico, sorpresa, confusión, hasta miedo. Parecía que todo se había acabado con la muerte de su Señor, pero ahora se les estaba anunciando que Jesús estaba vivo y se volvería a reunir con todos. Es comprensible el estado de estas tres mujeres, después del sufrimiento de ver a su Señor muriendo en la cruz. Tras los 3 días de espera para poder velar y atender el cuerpo sin vida, todo daba un vuelco incomprensible. ¿Qué dirían los romanos? ¿Cómo reaccionarían los principales sacerdotes? La reacción fue salir huyendo del sepulcro, espantadas, estremecidas y con una sensación de desconcierto y asombro por lo que habían sido testigos. Marcos empieza su registro histórico declarando que Jesús es Jesucristo, Hijo de Dios. Todo a lo largo de su evangelio confirma ese hecho, pero la resurrección lo prueba más allá de cualquier duda. Jesús es el Mesías divino, el Salvador de pecadores, el Hijo de Dios y el Señor sobre todas las cosas. Este es el final que se observa en los manuscritos antiguos más confiables. El resto de versículos, llamado el final largo, fueron añadidos en el siglo II. Es evidente que no fueron escritos por Marcos, pero esto no indica que el Espíritu Santo no estuviera revelándose a través de los escritores. Dios es el propietario de su palabra y posee todo el poder para protegerla. Marcos tenía en mente mostrar el Evangelio a las personas que vivían en Roma, sobre todo a los gentiles, y este sería el final correcto. La conclusión del Evangelio, que realmente se cumplió la paga del pecado y por un justo, y que éste era Dios, el cual venció a la muerte, está totalmente demostrada y certificada con los testigos y anuncios necesarios. Que posteriormente, teniendo los otros 3 evangelios, los escribas decidieran ampliarlo, pensando que estaba incompleto, nos muestra la debilidad humana a la hora de entender el evangelio. El final agregado fue construido con la información de los otros 3 evangelios y no ha de tomarse como algo a no tener en cuenta. Sigue siendo la voluntad de Dios para alcanzar con su gracia a los que esperan en él. Una comparación de los versículos agregados
nos muestra de dónde tomaron la información las personas que lo construyeron. Versículo de Marcos. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Marcos 16, 9 y 10. Fueron tomados de... El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 21. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20, 17 y 18. Versículo de Marcos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Marcos 16, 11. Fue tomado de... Era María Magdalena y Juana, María y madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos le parecían locura las palabras de ella y no las creían. Lucas 24, 10 y 11. Versículo de Marcos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo dijeron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Marcos 16, 12, 13. Fueron tomados de... Y he aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Lucas 24, del 13 al 35. Versículo de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Marcos 16, 14. Fue tomado de... Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Lucas 24, 36, 40. Versículo de Marcos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Fue tomado de... Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Versículo de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Fue tomado de... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Versículo de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Fue tomado de... Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 2:43. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. Hechos 2:4. Versículo de Marcos.
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Fue tomado de... Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos 28:3-5. Versículo de Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 15:19-20. Fue tomado de... Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24, del 51 al 53. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hebreos 2:3-4.